Deportivo Querétaro a la venta, crecen las versiones de dos posibles compradores. Sergio Checo Pérez logra el vicecampeonato de la Fórmula 1. Libertadores de Querétaro ya es finalista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Tri se reporta listo para recibir a Honduras en el Estadio Azteca. Selección chilena de fútbol tiene un nuevo director técnico interino. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, arrancando esta semana con una gran cantidad de información para compartir con todos ustedes. Pero antes de ir propiamente a todo ese material que ya tenemos debidamente preparado para todos ustedes, permítanme en principio enviarle un saludo y un deseo de prontísima recuperación al titular, al cotitular de este programa, el profesor Aurelio Valenzuela, quien se encuentra ahora en periodo de recuperación. Fue intervenido y quirúrgicamente hace apenas unos cuantos días atrás. Por fortuna y gracias al Creador, ya se encuentra en casa, rodeado de sus familiares, de sus seres queridos y en franca recuperación. Ahora tiene que invertir paciencia, mi querido Aurelio Valenzuela, a quien le enviamos un enorme saludo y un gigantesco abrazo, deseándole el mayor de los provechos en este periodo de rehabilitación. Un par de semanas le ha exigido el médico que le ha intervenido para que la recuperación sea completa y no tengamos ningún riesgo de recaída o ninguna circunstancia de esta naturaleza. Así es que desde aquí, mi querido y estimado, apreciado Aurelio Valenzuela, te enviamos un saludo, pronta recuperación. Ya te extrañamos aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo, pero ya habrá ocasión, por supuesto, de ponernos al día en temas balompédicos. Así es que desde aquí, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento al profesor Aurelio Valenzuela. En otro orden de información, bueno, pues ha sido, tendríamos que decirlo, un muy estimulante comienzo de semana. ¿Por qué? Bueno, pues en principio, porque no es una noticia propiamente, ya todos ustedes están debidamente enterados. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez ha alcanzado el vicecampeonato de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, la Fórmula 1. Si se percataron, yo lo expresé en algunos cuantos segundos, pero sabemos que hay décadas de esfuerzo, de sueños, de anhelo, de deseo allí invertidos para que finalmente el piloto originario de la capital jalisciense se pueda hablar de tú con la élite del deporte motor de carácter mundial. Y allí está Checo Pérez y ese es el sitio que le corresponde, se lo ha ganado a pulso. Y por supuesto, los malquerientes de Checo Pérez, casi todos ellos provenientes del Reino Unido, hoy deben haber tenido un comienzo de semana verdaderamente atroz para ellos, porque su más cercano perseguidor, el británico Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, pues no fue realmente antagonista para Checo Pérez, con todo y que partió en mejor posición que el volante mexicano, con todo y que Checo tuvo que enfrentar problemas desde la misma primera vuelta ya en el circuito callejero de Las Vegas, en Nevada, en los Estados Unidos. Bueno, pues ya sabemos que Checo Pérez nos tiene perfectamente habituados a brindarnos una de esas exhibiciones, una de esas remontadas verdaderamente legendarias, incluso partiendo desde esa posición número 11, Checo Pérez estuvo durante una buena cantidad de giros a ese trazado callejero como líder de la carrera. Así es que cualquiera que pretenda regatear o cuestionar el enorme talento que atesora el nativo de la Perla de Occidente, pues son simple y sencillamente ganas de perder el tiempo, deseos de pretender llamar la atención y son actitudes absolutamente pueriles. Lo dije y disculpen ustedes que hable en primera persona, lo sostuve aquí. Hay opiniones a raudales, gente que incluso jamás ha estado en una carrera de gran premio en vivo o en algún autódromo donde se dispute alguna carrera de gran premio de la Fórmula 1, pero se han convertido en opinadores verdaderamente tenaces, con señalamientos y cuestionamientos verdaderamente atroces. Bueno, pues a todos esos les reitero el mismo y sencillo argumento desde que se sumaron a esa oleada, a esa campaña de críticas contra
el nativo de Guadalajara, Jalisco. Y no es que ahora Ed Martínez se envuelva en el lábaro patrio a la manera de los niños héroes de Chapultepec y desde el Alcázar del Castillo en la capital de la República, desde allí se lance a la alberca de la patriotería. No, nada más alejado de eso. Pero cuando se trata de establecer juicios suficientemente objetivos, les invito a que vean la tabla de clasificación general de pilotos de la Fórmula 1. Solamente son 20 los competidores que pertenecen a esa élite. Y en esa élite, el mexicano Sergio Pérez Mendoza, Checo Pérez, es el vicecampeón de la temporada del 2023. Pueden seguir opinando todo lo que ustedes quieran. En la historia ha quedado ya grabado que el volante tapatío es el vicecampeón de la temporada del 2023, que por segundo año consecutivo ha contribuido de forma significativa a que Red Bull se quede con el título de constructores o la clasificación por equipos, como ustedes gusten identificarle, y que ya va a parecer que la primera ocasión en que Red Bull consiguió hacer el 1-2 en la clasificación general de pilotos, ahí estuvo el jalisciense Sergio Checo Pérez. Y por si eso fuese poco, bueno, pues la primera ocasión en que el equipo Red Bull consiguió ganar la mayor cantidad de pruebas a lo largo del calendario, quien estuvo ahí también contribuyendo fue Checo Pérez. Y ahora puede suceder, que es la única cita que nos resta, la carrera en Abu Dhabi también en horario nocturno. Bueno, puede suceder que ya sea Max Verstappen o el propio Checo Pérez quienes se acrediten la bandera a cuadros, y que entonces va a quedar grabado también en la historia. ¿Pueden ustedes recordar la temporada en la que un solo equipo del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ganó todas las carreras del calendario? Bueno, pues ahí cuando vayan a la hemeroteca o cuando vayan a la internet, como mi productor que dice que ya los libros ni los consulta, que trae toda la biblioteca mundial la trae en su teléfono. Bueno, cuando vayan a su teléfono y con el nuevo silogismo, ¿verdad? Cuando googleen qué pasó en la temporada del 2023, va a aparecer en letras doradas Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano. Así es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con una noticia verdaderamente trascendente y que se ha convertido en un resultado histórico para el deporte motor, no solo de nuestro país, sino de carácter mundial, el vicecampeonato que ha logrado Sergio Checo Pérez. No hacemos más comentarios, abrimos un breve paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En los días recientes, a través de los medios de comunicación, se han podido conocer distintas informaciones respecto de la posibilidad de que la franquicia del Deportivo Querétaro finalmente sea puesta a la venta. Como se sabe, desde los tristes acontecimientos del 5 de marzo del 2022, y para pretender cumplir con la normatividad que prohíbe la llamada multipropiedad, la franquicia de esta escuadra debe colocarse a la venta de manera obligatoria. Pues en estas circunstancias se habla de hasta 3 diferentes grupos empresariales interesados en poder hacerse de los derechos federativos de esta organización que tiene como sede el mundialista Estadio Corregidora. Uno de estos interesados se encuentra radicado en la capital jalisciense, uno más en el puerto de Veracruz, y finalmente inversionistas queretanos y guanajuatenses han entrado también a la puja por la franquicia de uno de los peores equipos del balompié mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido y que señalaba precisamente esta situación de la operación de compra-venta de la franquicia del Deportivo Querétaro. Todo el mundo está perfectamente enterado que luego de los trágicos acontecimientos del 5 de marzo del 2022, con todo y la versión oficial, ustedes están en su pleno derecho de creer lo que a ustedes les
les convenga, lo que a ustedes les parezca, lo que a ustedes les suene como que tiene mayor sentido y mayor lógica. No exagero si señalo que los trágicos acontecimientos del 5 de marzo del 2022 precipitaron esta situación de que esta franquicia tendría que ser vendida. Sí, algunos, digamos, desde la parte formal han pretendido argumentar que la situación es que está prohibida la multipropiedad y que en consecuencia, como no está autorizado, uno de los varios multipropietarios que hay en el balompié de paga en México, que es Jorge Alberto Hank, pues fue obligado a colocar a título de venta esta franquicia. Primero le pusieron una fecha, un plazo fatal, digamos, de periodo de 6 meses, pero finalmente empresario Jorge Alberto Hank les dijo: no me coloquen ese plazo fatal, porque entonces lo único que están provocando, entre otras cosas, es que el costo, el valor de esa franquicia se devalúe, porque conforme nos vayamos acercando al término de esa plaza y que yo no haya concretado esa operación de compraventa, pues cualquiera que esté interesado me va a ofrecer menos de lo que realmente vale esa franquicia de la División de Honor del fútbol mexicano. Bueno, en esa circunstancia le ampliaron el plazo y ya no le colocaron una fecha definitiva. Bueno, en las semanas recientes, atendiendo todo este contexto, allí aparece Salvador Martínez Jr., uno de los personajes que habrá que decir, junto con su hermano Santiago. Ahí están los dos. El primero en el costado derecho, costado izquierdo, perdón, de su monitor, de su pantalla, el que trae la corbata gris lisa, es Salvador Martínez Jr. El de en medio es su hermano menor, Santiago Martínez. Y el tercero, pues, es el innombrable, ¿verdad? Que pasó también por la organización del Guadalajara, pasó también por el Mugrelia, estuvo de comentarista en ESPN y bueno, parece ser que anda interesado también en participar, si es que se lo permiten, de alguna forma en el regreso del fútbol profesional a Morelia o a cualquier otra plaza, si es que se lo permiten, ¿verdad? Y ustedes ya identificaron perfectamente a ese personaje. Bueno, pues ocurre que esta es una de las empresas o un grupo empresarial que estaría encabezado por esta marca de lubricantes Akron y que se han mostrado interesados, por supuesto, en quedarse con los derechos federativos del Deportivo Querétaro. ¿Y qué ha venido sucediendo? Bueno, pues en los días también recientes ha habido otras versiones, otras publicaciones de diferentes medios de comunicación donde hablan que hay una muy renombrada casa de apuestas que estaría interesada también en adquirir los derechos federativos del Deportivo Querétaro, pero que esa empresa, esa casa de apuestas, pretendería en principio adquirir la franquicia, pero trasladarla al puerto de Veracruz, atendiendo a que el estadio Luis Pirata Fuentes está prácticamente concluyendo su periodo de rehabilitación. Lo han remodelado por completo, una inversión millonaria que ha realizado allá el gobierno del estado de Veracruz, y pretenden tener allí, albergar un equipo de la primera división nacional, y se especula, tómenlo con todas las reservas del caso, de que sería la franquicia del Deportivo Querétaro la que, si se finiquita esta operación de compraventa, iría a depositarse al Puerto Jarocho. Y hay una tercera versión, digamos un poco más reciente, que habla otra vez de un grupo familiar que encabeza un consorcio de carácter empresarial y que es la familia Ashar, y que aparentemente habrían presentado ya también una oferta para hacerse con los derechos federativos de la franquicia del Deportivo Querétaro. Si esto llega a concretarse, bueno, de cualquier manera, siguiendo, digamos, un procedimiento que está perfectamente normado, que está perfectamente señalado en los estatutos de la propia Federación Mexicana de Balompié y también en la normativa de la denominada Liga MX, esta operación de compraventa tendría que ser autorizada
antes de verse materializada, tendría que pasar por la autorización del Consejo de Dueños del fútbol mexicano, y ya sabemos que en ese Consejo de Dueños pues solamente mandan 2 personas, una más y otra un poco menos, y todos los demás, aunque argumentan lo que ustedes gusten y manden, son simple y sencillamente comparsas, todos sometidos a los intereses de orden económico, y ya lo adivinan ustedes. Estoy hablando del señor Emilio Azcárraga Gallán y estoy hablando del señor Ricardo Salinas Pliego. Si ese Consejo de Dueños autoriza esta operación de compra-venta, los nuevos propietarios de la franquicia del Deportivo Querétaro podrían empezar a realizar el manejo de la misma hacia los meses de mayo del 2024. Así es que falta todavía un periodo, pero se ha vuelto ahora recurrente en los días recientes en que las notas informativas se ocupen cada vez de manera más y más detallada de justamente esta operación de compra-venta. ¿Y cuál es esa tercera familia? Antes de ir a la pausa, bueno, pues la familia Ashar habría extendido ya una oferta para quedarse con la franquicia del Deportivo Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un mentiz verdaderamente serio es el que ha colocado el piloto mexicano a sus detractores, mayormente surgidos desde la prensa británica, al conseguir una actuación brillante en el marco del Gran Premio de Las Vegas en los Estados Unidos. A pesar de tener un comienzo complicado desde el puesto número 11, el volante mexicano volvió a obsequiarnos una de esas remontadas de las que está cargada el currículum del competidor tapatío. De hecho, el mexicano llegó a ser líder de la carrera pactada a 50 giros gracias a su consistencia y a la estrategia trazada desde la zona de fosos para concluir la prueba en la tercera plaza definitiva. Con los puntos así acumulados, Sergio Checo Pérez ya es inalcanzable para sus más cercanos perseguidores y se alza como el nuevo vicecampeón de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ustedes saben que también nos habíamos ocupado a propósito del ámbito informativo y de las notas recientes de lo que había venido ocurriendo con una propuesta de carácter legislativo que surgida desde las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo en el Senado de la República, en la Cámara Alta, como le llaman algunos. Bueno, habría contado ya digamos, con el disgusto, con el encono de los señores federativos y particularmente de la Liga MX. Incluso algunos propietarios, entre otros el señor Ricardo Salinas Pliego, habían sostenido a través de las redes sociales que esta circunstancia hacía inviable el proyecto de la Liga MX femenil. ¿Y cuál es ese proyecto? Por si usted no estaba enterado, pues simple y sencillamente buscar paulatinamente la equidad salarial entre hombres y mujeres, porque está perfectamente documentado desde hace muchos años las condiciones verdaderamente lamentables, penosas, que en el terreno estrictamente salarial, porque hay otras que son igualmente vergonzantes, pero bueno, en el terreno o en el ámbito, en el rubro estrictamente salarial, bueno, pues las condiciones son verdaderamente cuestionables. Bueno, se rasgaron las vestiduras, exigieron que antes de legislar le preguntaran a los debidamente interesados, provocaron las declaraciones de 2 o 3 jugadoras pretendidamente referenciales, hablando de que no es necesario que se legisle, sino que basta contar con la buena fe de los propietarios de las franquicias del fútbol mexicano. Incluso la coordinadora de la Liga MX salió a señalar que si se legisla en el sentido de lo que está pretendiendo hacer el Senado, lo único que van a provocar es la desaparición de la Liga MX femenil. Una visión absolutamente catastrofista, apocalíptica, tendríamos que decir. Y bueno, uno constata a partir de estas declaraciones que lamentablemente no han leído, no les ha pegado la gana, no han tenido el interés mínimo de leer o de consultar realmente el contenido de esa iniciativa
surgida, reitero, desde el Senado de la República. Han acusado, por supuesto, a la 4T, al PG, al gobierno. ¿Por qué se quiere meter ahora en un espacio, en un ámbito que es estrictamente de iniciativa privada? Bueno, eso de que es exclusivamente de iniciativa privada está absolutamente en veremos y en la tabla de juicio. ¿Por qué? Porque la infraestructura, ¿a qué me estoy refiriendo? La gran mayoría de los estadios en donde tienen sus partidos los equipos de la primera división son propiedad o de municipios o de gobiernos de los estados, y en varios de los casos de ambas instancias. Entonces, no es cierto que sea un negocio estrictamente privado y que son los privados los únicos que arriesgan allí su patrimonio. Si rascamos un poquito a investigaciones, reitero, si consultamos documentos que ya han sido publicados en muy distintos medios de comunicación, bueno, aparece toda una estela de subsidios que desde el presupuesto llegan a las arcas de los equipos de la primera división. Si hablamos de la liga de extinción, mal llamada de expansión, bueno, pues ahí la cosa está todavía peor. Los subsidios son absolutamente claros y directos. Muchos de esos equipos dependen estrictamente de los recursos que les llegan desde las arcas de los gobiernos de los estados y de los municipios. Y si eso no fuese suficiente, bueno, pues está también perfectamente documentado, ampliamente exhibida la circunstancia de la exención de impuestos para todos estos equipos de la primera división y más aún en la liga de extinción. Entonces eso de que es un negocio estrictamente privado y de que el gobierno no tiene por qué meterse, pues no es estrictamente el gobierno el que se está metiendo. Confunden ahí el concepto de Estado con el gobierno. Uno de los elementos del Estado mexicano, como lo es el Senado de la República, está interviniendo. Ni la 4T, ni el PG, ni el gobierno. Es el Senado de la República el que ha decidido intervenir, y también para mayor documentación, no es una iniciativa ni del PG, ni de la 4T, ni del partido Morena. Es una iniciativa que ha encabezado Clemente Castañeda, legislador de Movimiento Ciudadano. Entonces, vayamos colocando las piezas en su sitio, porque de otra manera se van con un tweet o un retweet de alguien de los que está muy enfadado con la iniciativa, y entonces distorsionan toda la información. De tal manera que ahora que regresemos, porque mi productor ya me está urgiendo a la pausa, vamos a presentarles el segmento de una declaración del presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, el doctor en Derecho Daniel Aceves Villagrán, nuestro buen amigo, a quien le enviamos un saludo, hablando de esta circunstancia en donde lo que se busca, y díganme si alguien puede estar en contra de eso, la equidad salarial en México entre hombres y mujeres. Regresamos. Metidos por su propio y pobre desempeño en una olla de presión, los integrantes del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol se reportan listos para volver a enfrentar a su similar de Honduras en partido correspondiente a la denominada Nations League. Desde luego que los aficionados se encuentran expectantes, pues el doloroso tropiezo sufrido ante los centroamericanos ha colocado en entredicho todo el proyecto que encabeza su timonel Jaime el Jimmy Lozano. Partido de carácter oficial en esta llamada fecha FIFA, pues el encuentro es eliminatorio para la versión 2023 de la Copa América que se desarrollará en los Estados Unidos, así como desde luego para la propia Liga de Naciones de CONCACAF. Será el Estadio Azteca el escenario de este partido entre hondureños y mexicanos, en donde los tricolores deberán ganar el cotejo por una diferencia de más de 2 anotaciones si es que desean seguir avanzando en las dos competiciones ya mencionadas. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos entonces con lo que corresponde a la declaración del presidente de la Agrupación de Medallistas Olímpicos de México, el doctor en Derecho Daniel Aceves Villagrán, a propósito de la búsqueda de la equidad salarial, una iniciativa que ya fue aprobada en el Senado y que ahora tiene que ser revisada, ser evaluada en la Cámara de Diputados.
Esto fue lo que dijo Daniela Aceves Villagrán. Su servidor Daniel Aceves, en calidad de presidente de Medallistas Olímpicos de México y de la Asociación de Olímpicas y Olímpicos de nuestro país, pretendo fijar una postura en relación al dictamen aprobado en Comisiones Unidas en el Senado de la República en relación a un salario base para las deportistas profesionales en nuestro país. En principio hay que aclarar que la pretensión de este dictamen como Cámara de Origen no es abatir la brecha entre el sueldo entre mujeres y hombres en el deporte, una aspiración legítima en la que concordamos absolutamente todos. Pero el propósito fundamental es otorgar no solo seguridad social, sino también servicios médicos a las mujeres del deporte profesional. Nuestra propuesta estriba fundamentalmente que la Cámara Revisora, que será la Cámara de Diputados también, observe la necesidad de incorporar a todas las mujeres de este ámbito, a las entrenadoras, a las árbitros, a las nutriólogas, a las psicólogas, a las fisioterapeutas y a todas las que concluyen y participan en el ámbito multidisciplinario del deporte. Pero más allá, dejó de existir el deporte amateur. Ya no existe este concepto ni en la Carta Olímpica ni en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y en el artículo 84, 85, 86 y 87 de la misma ley le da facultades a la CONADE para participar en temas de deporte profesional. Es decir, este salario base tendrá que ser consecuencia de los trabajos entre el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Instituto de las Mujeres, entre otras instancias. Así que proponemos que para estos beneficios, no solo de seguridad social, sino también de otorgamiento del aseguramiento médico, se incluya a quienes participan en el deporte olímpico y paralímpico. Hoy en día es necesario que este tipo de debates que se ha aperturado de manera afortunada incorpore no solo las aspiraciones gremiales legítimas, sino fundamentalmente fortalezca el papel de las niñas, de las adolescentes y las mujeres en el deporte. Y dentro de este contexto, reitero, incorporar a todas y a todos los actores sociales del deporte y la cultura física para que se tenga un evento de bienestar social y de justicia social. Bueno, pues allí está la postura, digamos, el pronunciamiento de la agrupación de medallistas olímpicos de México en la voz de su presidente Daniel Aceves Villagrán, medallista en Los Ángeles 1984 en la modalidad de luchas asociadas o lucha olímpica, como coloquialmente le conocemos todos a esta disciplina. Pues sí. No podemos sino coincidir de manera amplia en que es de elemental justicia que haya una mejoría. Nadie pretende, ya expuse este argumento en diversas oportunidades, hoy simplemente lo reitero, nadie pretende que Licha Cervantes, la goleadora de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se quede con los $200,000 que cobra Jean-Pierre Guignac, el goleador de los Tigres de Universitario de Nuevo León. Pero sería sensacional que a Licha y a sus compañeras les llegara un incremento sustancioso, ¿verdad? Porque otra vez está absolutamente documentado que hay chicas que están catalogadas como futbolistas profesionales y en su quehacer realmente lo son, pero que en términos salariales, bueno, digamos emolumentos, digamos percepciones de entre 3, 4 y 5 mil pesos al mes, pues vean ustedes las diferencias, ¿verdad? Entre lo que devengan los varones en México y lo que pueden aspirar a cobrar las chicas en nuestro país. Eso es lo que se está discutiendo y nadie está hablando de que desaparezca la Liga MX. Y por otra parte, ya los legisladores también fueron muy claros. No, pero además estos de la Liga MX que ni piensen que la iniciativa tiene una dedicatoria para ellos. Están las chicas que también juegan al voleibol de sala, las chicas que están en el circuito de voleibol de playa, por supuesto las que compiten en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de la rama femenina, y también por supuesto las pugilistas que por toda la geografía nacional tienen actividad durante todo el año
y que es necesario que cuenten con seguridad social y con un salario base que mínimamente les proteja en lo más elemental de lo que corresponde a una práctica profesional, básicamente de cualquier índole, pero en este caso del deporte profesional. De eso se trata la iniciativa y no de acabar con la Liga MX. Bueno, para documentar nuestro optimismo, como señalara el extinto maestro Carlos Monsiváis, ahora la Federación Mexicana de Fútbol, con la iniciativa de la Bomba Rodríguez, su flamante alto comisionado, pues ahora pretende censurar a quienes emitan comentarios de carácter negativo en contra del desempeño de los dirigentes del fútbol en México, de los presidentes de clubes, de los entrenadores y hasta de los jugadores del balompié profesional. La Federación Mexicana de Fútbol responde a la publicación de la revista Proceso. Es falso que se busque silenciar voces críticas y al mismo tiempo, cuando hacen esta aseveración, confirman lo que la revista Proceso acaba de publicar recientemente. La Federación Mexicana de Fútbol tuvo que salir a explicar la reunión del pasado día 9 de noviembre. Cuando el río suena, hay que salir con respuesta casi inmediata. Estoy leyendo textual la nota que nos llega por la vía de la internet. Así lo entiende la oficina editorial de Edgar Martínez para responder mediante posteo en redes sociales en la cuenta oficial de la Federación Mexicana de Fútbol al reportaje de la revista Proceso titulado "Alista la Federación Mexicana de Fútbol, freno a la libertad de expresión". Desde la Federación Mexicana de Fútbol se busca acallar las críticas en medios de comunicación y redes sociales, a la cual la dirigencia ante los resultados negativos en la cancha, y aunque la respuesta es para decir que es falsa la noticia, sí confirma la información que ha publicado la revista Proceso. El semanario publicó un amplio reportaje en el que dice contar con audios y correos electrónicos del organismo que rige el fútbol mexicano, la Selección Mexicana de Balompié y la propia Liga MX, en el que se indica que la mecánica que quiere implementar el ala que ahora dirige Edgar Martínez es parecida a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y su sección ¿Quién es quién en las mentiras?, en la que exhiben a periodistas o medios de comunicación que no hablan a favor de lo que hace el gobierno. En este caso, tendría en la mira aquellas voces que atenten contra los clubes de la Liga MX o el seleccionado mexicano. El citado reportaje da a conocer hasta la fecha en que esta reunión se llevó a cabo, que efectivamente la Federación Mexicana de Fútbol confirma la realización de la misma, pero considera en su comunicación emitida este día a título de respuesta, tiene otra finalidad. La Federación Mexicana de Fútbol responde: es falso que se busque silenciar voces críticas. Con esta frase es que el organismo de Juan Carlos Rodríguez, como cabeza principal en su posición de comisionado, sale en defensa de las charlas que efectivamente se presentaron y se suscitaron el pasado 9 de noviembre. Efectivamente, se habló de la evaluación interna de un posible ejercicio de fact-checking, es decir, chequeo de los hechos, pero con un espíritu muy distinto al que se menciona en el texto. El servicio que nos ofrece un proveedor externo es bajo una metodología imparcial, transparente, con una política de verificación abierta y honesta. El organismo defiende la idea de si acudir al fast-checking, una metodología que es usada hoy en día por aplicaciones de tecnología o de labor periodística, no de un ente futbolístico como es la Federación Mexicana de Balompié, pero en su comunicado expresan la necesidad de ello. Bueno, no están preocupados por incrementar el nivel competitivo de la selección nacional, no están preocupados por dejar esa iniciativa de naturalizar jugadores extranjeros para hacer al equipo tricolor más competitivo. No, esa no es su preocupación. Su preocupación y a lo que le van a invertir pingües recursos es que nadie en los medios de comunicación opine negativamente de las tonterías que cotidianamente realizan los dirigentes del balompié de paga en nuestro país. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo.
Volvemos. Libertadores de Querétaro ya se ubicaron por derecho propio en la identificada como final de zona de la LNBP, lo que en términos deportivos es realmente la instancia semifinal del baloncesto profesional de nuestro país. Serán los Astros de Jalisco, dirigidos por el español Sergio Valdeolmillos, los antagonistas de turno para los queretanos, en donde de nueva cuenta los Libertadores tendrán la ventaja de la localía ya en la fase de postemporada. En el otro sector, Fuerza Regia de Monterrey dio cuenta de los Halcones de Jalapa y se han colocado en la final de zona en donde deberán enfrentar a los actuales campeones de la LNBP, Abejas de Guanajuato. A partir de este jueves, en la duela del Auditorio General José María Arteaga, se disputarán los encuentros entre Astros y Libertadores, en donde los pupilos de Iván Denis aparecen como favoritos para colocarse en la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya se comunicaron algunos preguntando por el profesor Aurelio Valenzuela, que si ya se fue a dirigir a la selección chilena, aprovechando que echaron al argentino Eduardo Berizzo, que después del empate ante el representativo del Paraguay, ha dejado de ser el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Chile. No, bueno, nada nos encantaría más que ya tuviera esa tarea y esa responsabilidad Aurelio Valenzuela, pero no, lo que sí podemos absolutamente confirmar es que ha habido movimientos verdaderamente convulsos en la eliminatoria sudamericana y no es para menos. Por primera ocasión en la historia reciente, Brasil y Argentina pierden en la misma jornada de un proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo. Por primera ocasión también en muchos años, la Selección Nacional de Uruguay vence a la Selección Nacional Argentina en partido oficial de carácter eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo en la mismísima ciudad de Buenos Aires y aún más en el mismísimo estadio del barrio de La Boca. Allí el equipo que ahora dirige Marcelo Bielsa, otro técnico argentino, vence el Uruguay a la República Argentina. Y bueno, como si esto no fuese suficiente, Colombia enfrenta a Brasil en los días previos incluso a ese cotejo. El papá de Luis Díaz, el muy destacado atacante colombiano, fue secuestrado por la delincuencia organizada en aquel bello país sudamericano. Se pagó el rescate en una cifra que no está precisada y pudo acudir al partido entre Colombia y Brasil. Allí padre e hijo se fundieron en un abrazo. El padre estuvo en la tribuna para ver el desarrollo del cotejo y la historia no termina allí. Luis Díaz, el atacante colombiano, es el anotador de los 2 goles con el que la selección colombiana supera a Brasil en el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Por eso les decía, días verdaderamente llamativos, días convulsos en la eliminatoria sudamericana. Y para que todos tengamos una idea suficientemente aproximada de cómo marcha, vamos con los resultados recientes de la ronda número 5, porque este mismo día ya hay cotejos y esta misma semana también de este proceso eliminatorio. Bolivia supera a Perú 2-0, y ahora allá en Lima todo mundo está pidiendo la salida, la cabeza, que despidan a Juanito Reynoso. Sí, el mismo técnico que hizo campeón a Cruz Azul en su época más reciente y que se lo premiaron y se lo reconocieron echándolo de la dirección técnica de los Cementeros. Venezuela y Ecuador no se hacen daño, empatan a 0 goles. Colombia, el resultado que ya les platicábamos, supera a Brasil 2-1. Argentina cae en casa en el Estadio de La Boca ante Uruguay 2-0. Y Chile y Paraguay no se hacen daño en el Estadio Monumental. Y ese empate precipita la salida del argentino Eduardo Berizzo de la dirección técnica de la selección nacional chilena. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones de cara al Mundial del 2026? Argentina sigue encabezando la tabla de clasificación, tiene 12 unidades. Uruguay, con la victoria sobre los Pamperos en Buenos Aires, escaló hasta el segundo puesto, tiene 10 puntos. Colombia también, con la victoria sobre Brasil, está con 9 unidades. Venezuela tiene 8 puntos. Brasil en la quinta colocación,
algo impensado, ¿verdad? Tiene 7 unidades, Ecuador tiene 5 puntos, con la misma puntuación aparecen Paraguay y Chile, por ello la molestia de los federativos en Chile con Eduardo Berizzo, ya lo despidieron. Bolivia tiene 3 unidades y Perú en el sótano, algo impensado en el pasado reciente. Lamentablemente están allí en una situación muy comprometida los incas en el fondo de la clasificación del proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Y la cita para esta misma semana, ronda número 6 de este proceso eliminatorio. Paraguay en Asunción le hace los honores a Colombia. Vamos a ver si los colombianos siguen o no enrachados y los paraguayos que vienen de empatar con los chilenos, a ver qué consiguen ahora actuando como anfitriones. Ecuador le va a hacer los honores a Chile allá en Quito. Ya hay un director técnico interino, reitero, no es Aurelio Valenzuela, es Nicolás Córdoba, el técnico de carácter interino para la selección chilena. Ya ha recibido el beneplácito no solamente de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, es el símil de la Federación Mexicana de Fútbol, sino también de los propios integrantes de la selección chilena. Incluso Alexis Sánchez, del pasado sábado, el astro del fútbol chileno, dio una rueda de prensa, convocó a los medios de comunicación para explicar cuál era el ambiente que prevalecía en la selección chilena y para darle, por otra parte, la bienvenida también a Nicolás Córdoba, el director técnico interino de la selección chilena. En Montevideo, Marcelo Bielsa y sus pupilos, la renovada selección uruguaya, con todas las críticas que el resultado en Buenos Aires ya le ha permitido a Marcelo Bielsa acallar en Montevideo. Bueno, pues en el Estadio Centenario, Uruguay va a recibir al equipo boliviano. Allí los integrantes del representativo de la República Oriental del Uruguay aparecen como favoritos. Vamos a ver si en la cancha logran confirmar esta circunstancia. Brasil regresa ya al sur del continente para recibir a Argentina. Ambos equipos vienen de perder y este es un duelo clásico de eliminatoria mundialista. Los brasileños no están pasando por su mejor momento y están urgidos de una victoria. Y Perú en Lima va a recibir al equipo venezolano que antes, digamos, era el cliente. Todo el mundo se acreditaba esos 3 puntos en disputa. Esto ha cambiado radicalmente y los peruanos, comandados todavía por Juan Reynoso, van a tener que trabajar seriamente si desean acreditarse esa victoria. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Luego de la pobre actuación sostenida ante la selección del Paraguay, la Federación Chilena de Balompié decidió prescindir de los servicios del técnico de origen argentino Eduardo Berizzo, quien ya fue separado de la Roja. En pleno proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026, la ANFP ha tomado esta decisión que ya se venía madurando desde jornadas atrás y que en esta circunstancia se ha materializado. Críticas desde casi todas las direcciones se han presentado contra el timonel de la selección chilena de balompié y ello ha precipitado su salida de este combinado que viene enfrentando dificultades de funcionamiento. Nicolás Córdoba ha sido señalado como el nuevo director técnico de la selección chilena de fútbol que este martes debe chocar con su similar de Ecuador en partido oficial correspondiente a la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Fútbol del 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a aprovechar que ha terminado hace apenas unos minutos atrás el partido semifinal, el clásico regio de la Liga MX femenil. Tigres o Tigrillas de Universitario de Nuevo León ante las Rayadas de el Monterrey, en lo que muchos consideran una final adelantada, aunque en justicia habría que decir estrictamente que el título por ahora, las monarcas reinantes, son las chicas de Coapa y no ninguna de las escuadras regiomontanas. Bueno, atendiendo, digamos, a la preeminencia, al predominio de carácter histórico, el conjunto de Tigres de Universitario de Nuevo León ha vencido a Rayadas de Monterrey, las ha eliminado y entonces aquí tenemos los resultados parciales. Chivas y América empataron a 2 tantos
en el primero de los partidos, en los llamados de ida, y Monterrey y Tigres empataron a 0 cuando las Rayadas fueron anfitrionas allá en lo que llaman el Gigante de Acero, que no es otra cosa más que el estadio donde disputan sus partidos el equipo varonil y femenil de Rayadas de Monterrey. Y los partidos de regreso, el conjunto de Cuapa supera al Guadalajara 2-1 en el Estadio Azteca, por eso aparece allí el asterisco señalando que las chicas de Cuapa han clasificado a la final. Ha terminado en estos momentos el partido entre Tigres y Monterrey, así es que ya sabemos que una vez más Universitario de Nuevo León va a la final para enfrentar al conjunto de Cuapa, reiterando, el América va a defender el título conseguido en el torneo anterior, están buscando el bicampeonato consecutivo y Tigres de Universitario de Nuevo León pues desea regresar con otro de los múltiples trofeos de Monarcas en la Liga MX femenil. Esa será sin duda una final muy llamativa y esperamos todos suficientemente entretenida. Y hablando de definiciones, bueno, pues esta misma semana arranca también el denominado play-in, que no es otra cosa más que el repechaje del mediocre torneo Apertura 2023 en la División de Honor del fútbol mexicano. Para el próximo jueves a las 7 de la noche, por fortuna es a un solo partido, porque aquí ya el ingeniero Alan y Ávila, nuestro productor, oye, esa 2 vueltas, ¿no? Tienen que ir al partido de ida y al de vuelta, y nos vemos allá en diciembre para comenzar la liguilla de adeveras. No, por fortuna es a un solo partido. San Luis, sembrado número 7 de la clasificación general, ante los Esmeraldas de León, y ese mismo día, a las 9 de la noche, Santos de Torreón, sembrado número 9, ante el conjunto del Morelia, llevado forzadamente a jugar en Mazatlán, el 9 contra el 10. ¿Qué es lo que aquí va a suceder? El ganador del partido entre San Luis y León pasa automáticamente en el puesto número 7 de los 8 que tienen que disputar la liguilla de adeveras, es decir, iría contra el ocupante del segundo puesto de la clasificación general, ¿verdad? El conjunto que gane el partido entre San Luis y León. Y ustedes dirán, el que pierde pues ya se despide. No, tendrá que esperar a conocer al ganador del partido entre Santos y Mazatlán. Cualquiera de los dos que gane de entre Santos y Mazatlán tiene que enfrentar al perdedor del equipo del partido entre San Luis y León, y ya el ganador de ese tercer encuentro saldrá entonces como sembrado número 8 para la liguilla. Es decir, no solamente premian la mediocridad de la campaña regular, premian también la mediocridad en el play-in, porque el que pierda entre el 7 y el 8 no se ve eliminado, tendrá una segunda oportunidad para enfrentar al ganador del partido entre el 9º y el 10º puesto. Así de brillantes son los dirigentes del fútbol profesional de nuestro país. Pues no resta tiempo más que para despedir la emisión de esta noche. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.